gusto me da acompañarles en esta ocasión a través de Radio Televisión de Veracruz en este programa que se llama Sororidad Es y en el cual hemos estado conociendo una cantidad de temas que hemos estado comentando con especialistas, con invitados, con invitadas especiales, que han estado hablando hacia la sociedad, con la población, con quienes nos siguen a través de redes y a través de esta señal. El día de hoy, Aleisha Collins, como cada ocasión en Sororidad Es, con la lengua de señas. Muchas gracias, Aleisha, bienvenida, y a ustedes también. Aquí iniciamos con un tema que seguramente hemos escuchado, pero nos falta conocer un poco más. ¿Qué pasa? Feminicidio. Este es el tema hoy aquí en Sororidad Es. Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, publicó en su blog: la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia nosotras. En el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que pudiera tratarse de feminicidios. Por esta razón, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidios o accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. Dice Marcela Lagarde y de los Ríos en su texto: ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es una íntima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres. Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género. Niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres, y solo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada. Y es por eso que en Sororidad Es le doy la bienvenida a Marta Mendoza Parisi. Ella es asesora en materia de igualdad de género y quien ha estado a lo largo de su carrera trabajando muy cerca de mujeres, trabajando de la mano también en instituciones. Y pues el día de hoy, qué gusto tenerte, Marta. Bienvenida a Sororidad. Muchísimas gracias, Carla, te lo agradezco mucho y es un placer para mí estar aquí. Y para nosotras también, platicando. y para nosotros también, porque ya comentábamos antes de entrar al aire de este tema que lamentablemente no para, que es el feminicidio, Marta. Efectivamente, bueno, ya lo ha dicho en el reportaje, feminicidio es la expresión más grave de violencia contra las mujeres, no para. Realmente Veracruz, por desgracia, es uno de los estados que tiene mayores niveles de feminicidio y bueno, pues tendrá la autoridad estatal que seguir trabajando en este proceso, ¿no? ¿Cómo es que se marca un feminicidio? Y esto lo explicamos porque, o te lo preguntamos para que nos los puedas explicar o desmenuzar un poquito, ya que muchas veces en la sociedad hemos escuchado de
Bueno, pero ¿por qué las mujeres feminicidio? ¿Y por qué no los hombres también? ¿Y por qué entonces se marca así? ¿Por qué no es un asesinato normal, entre comillas? Porque en el término vamos. ¿Por qué se tiene que puntualizar que es un feminicidio? ¿Qué lo determina así? Mira, ese debate desde que se tipificó el delito de feminicidio a nivel federal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, causó polémica y se decía, ¿por qué vale más la vida de un hombre, de una mujer que de un hombre? No, bueno, hay que tener muy claro que el feminicidio, como lo ha dicho la compañera en el reportaje, es producto de la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Pero el feminicidio puede catalogarse como un crimen de odio, o sea, se da porque existe una desvalorización y un odio reiterado, constante, permanente hacia la figura de la mujer o hacia las mujeres o en su caso hacia las niñas. Y esa es la diferencia con pues los homicidios o los asesinatos de los hombres, que puede haber, digamos, algún factor que lo detona, que puede ser la violencia en general, que puede ser la rivalidad, pero cuando se mata a una mujer, no se mata porque, no hay ninguna razón para cometer ningún asesinato, pero en el caso de las mujeres, la única razón es eres mujer y estás desvalorizada. Por eso se equiparan con delitos de odio. Y esto viene a raíz de una situación cultural, Marta, viene a raíz de una situación de años, de machismo. ¿Qué determina o qué detona todo esto? Pues el feminicidio forma parte de las consecuencias de una construcción social de género. Esto es cómo nos han educado a las mujeres, cómo han educado a los hombres, donde la mujer, vuelvo a repetir, está desvalorizada su figura. Por eso hay trata de personas donde las mujeres están mayormente presentes, porque se considera que la mujer puede ser un producto que se puede usar y desechar. Ese es, digamos, el contexto general, cómo se desarrolla el feminicidio. ¿Qué desvalorizada te refieres, por ejemplo? Y lo hemos tocado en otros temas aquí en Sororidades, pero es importante volverlo a puntualizar, que es no tener derechos, estar sometida. Claro, exactamente. Por eso en la Ley de Acceso de las Mujeres en Veracruz se habla que el feminicidio está conformado por un conjunto de situaciones misóginas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay ese odio, que hay esa desvalorización, que hay una subordinación, que las mujeres no tienen, pues vuelvo a repetirlo, ningún valor como personas. Por eso aquellos varones, que son, bueno, no varones, los hombres, pueden considerar quitarle la vida a una mujer cuando no cumple los deseos o los caprichos o las decisiones que sobre esa mujer considera que tiene. O sea, se escapa del control y la asesina con la finalidad de seguir controlando pues hasta su propia vida, ¿no? Lo terrible de todo esto, Marta, es que no solamente es para mujeres adultas o mujeres adolescentes, sino que también se da en casos de niñas. Bueno, claro, porque al final la figura mujer-niña, o sea, niña o adolescente o ya una mujer en general, bueno, pues tiene la misma connotación. Sí. No tiene un valor, ¿no? No hay un valor como ser humano, como persona, y en ese sentido se puede disponer de su vida, de su integridad, de su cuerpo, como sucede precisamente en las violaciones. Entonces, al hablar de conductas misóginas, estamos hablando de eso, de desvalorización, y por eso son precisamente esas conductas las que se tienen que revisar cuando se genera un feminicidio. O sea, ¿qué antecedentes hubo de violencia? O sea, ¿hubo violencia? ¿No hubo violencia? ¿Cómo se generó esa violencia alrededor de la vida de las mujeres? Esas son partes del análisis, de las observaciones que se tienen que revisar cuando se hace una investigación sobre feminicidio. ¿Cómo estaba la vida de esa mujer en relación con su entorno y con su pareja? Bueno, y es por eso que el día de hoy aquí en Sororidad estamos tocando el tema de feminicidio, no nada más en nuestro país o en el mundo, sino también aquí en Veracruz, donde se dan diferentes casos. Hoy con Marta Mendoza Parisi, nuestra invitada. Tenemos más. Les doy la bienvenida a este su espacio, el mantra del día. El tema de hoy nos confiere a toda la humanidad, el feminicidio. La muerte a las mujeres por el hecho de ser mujeres, de forma violenta. Este es un tema que ya no puede ni debe seguir pasando.
Así es que apelo a la conciencia, a la libertad de todo ser humano, para que por gracia divina, la hermandad, la sororidad y la unidad entre mujeres cree el derecho absoluto de mantenernos en libertad, para que seamos respetadas, que nos sintamos libres de andar donde queramos y estamos protegidas. Nuestra conciencia nos lleva a pedir y a asumir un papel claro del cambio. Así es que te invito a que recuerdes que todas somos una y todas nos cuidamos, nos protegemos y nos respetamos. No más feminicidios. Amor, paz y luz. Y prácticamente eso sería lo ideal, Marta, que todas fuéramos una, que tuviéramos esta red de apoyo, que sí lo podemos lograr para evitar, para acompañarnos, para cuidarnos, para ser sororas, sí lo podemos hacer. Claro, y eso es fundamental en la vida de las mujeres, de todas las personas, pero de las mujeres es fundamental, sobre todo cuando vivimos situaciones de violencia, tener una red de apoyo entre nosotras como mujeres, ser sororas, como bien han denominado el programa. Ser sororas es eso, acompañarnos, cuidarnos, querernos y apoyarnos en momentos como cuando se vive violencia. Es importante que las mujeres tengamos una red de apoyo y las mujeres funcionarias también es necesario que tengan una red de apoyo, pues entre todas como mujeres en la institución pública. Y que esto no detone precisamente en un feminicidio, que es el tema del cual estamos platicando el día de hoy con Marta Mendoza Parisi. Marta, a lo largo de tu carrera, dentro de las políticas públicas, dentro de las actividades que has tenido en diferentes dependencias también, el trabajo que has hecho te ha llevado a acercarte a muchas mujeres. Quizás has sabido de muchos temas también como estos del feminicidio, lamentablemente, y que hay estadísticas y que los números siguen aumentando. ¿Ha habido disminución o va en aumento? ¿Cómo está este asunto del feminicidio? Porque escuchamos y escuchamos y de repente nos quedamos como en una pausa y volvemos a escuchar una oleada de feminicidios. Bueno, digamos, los feminicidios hay momentos, en determinados años que aún han aumentado o disminuyen, pero yo creo que eso no es lo más importante, o sea, si aumentan o disminuyen. Lo importante es tener conciencia que están presentes, o sea, sean 1, sean 10 o sean 70, como en este momento, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues hablan de 70 feminicidios, catalogados así por las características que se comentaban en el reportaje. Sí, claro. Entonces, sean 5 o sean 70, estamos hablando de personas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas, o sea, de seres humanas que tenían un proyecto de vida y que fue truncado por la única razón de que eran mujeres. No hay otra razón, porque son mujeres, fueron asesinadas. ¿Qué pasa con el feminicida? Hablamos de feminicidios en realidad, pero ¿qué pasa con el feminicida? ¿Qué pasa con este hombre, con este joven o este adolescente que llega a matar a una mujer? Se hacen estudios sobre él, lo detienen. ¿Qué pasa después con esta persona? Bueno, mira, honestamente tengo entendido, no sé si se hagan estudios, perfiles psicológicos o psiquiátricos de los feminicidas, me parece que no, que eso sería fundamental, o sea, para poder abordar, atender y erradicar el feminicidio, me parece que una de las estrategias tendría que ser conocer el perfil psicológico de un feminicida. O sea, ¿qué hay? Ya sabemos que un feminicidio se da por esta construcción de género que desvaloriza a las mujeres. Sí. O sea, eso ya está muy claro. Ese es el contexto, ¿no?, social, claro, históricamente construido en la sociedad. Las mujeres valemos menos y por eso nos pueden asesinar. Pero también creo que es importante saber
¿qué hay en la cabeza de un asesino de mujeres, en un feminicida? ¿Qué circunstancias se dieron para que llegara a cometer ese asesinato? Y eso se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando iniciaron todos estos crímenes seriales. Bueno, una de las vertientes de investigación de estos crímenes era conocer el perfil psiquiátrico o psicológico de un asesino. En este caso, creo que sí valdría la pena saber qué sucede en la cabeza de un feminicida, porque eso nos permitiría también poder trabajar en el proceso de formación de las personas, o sea, de la educación de las personas, poder identificar en un momento dado quién puede ser un posible asesino, un posible pues feminicida, que hay casos de niños que presentan determinadas conductas y no se toman en cuenta. Entonces yo creo que también sería una manera de prevenir los asesinatos de mujeres o los feminicidios. Lo que definitivamente se tendría que hacer, Marta, amigos, amigas de sororidades, es precisamente eso, ¿no? Seguir trabajando en la erradicación de la violencia contra las mujeres desde casa, desde otros puntos, y es por eso que el día de hoy, aquí con Marta Mendoza Parisi, nuestra invitada, hablamos de feminicidio en Sororidades. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Y esas razones de género, según el Código Penal del Estado de Veracruz, tienen que ver con dos elementos muy importantes que no debemos de perder de vista. Uno de ellos es el poder que el feminicida siente o ejerce sobre la mujer a la que asesinó. Otro elemento importante es el infinito odio que hay a la persona humana de las mujeres. Concretamente, las razones de género que establece el Código Penal local tienen que ver con que se haya mantenido incomunicada a la mujer víctima de feminicidio, que haya habido una relación de parentesco, de noviazgo, de matrimonio entre el feminicida y la víctima, que el cuerpo haya sido arrojado y exhibido en el ámbito público, en un espacio público, entre otras muchas razones más que pues seguramente ustedes conocen porque hemos visto y hemos presenciado como sociedad que esos eventos son de una lamentable frecuencia en nuestro estado, en nuestro país y en toda América Latina, principalmente, aunque prácticamente ningún país del mundo está libre de esa situación. Si bien es cierto que el Estado mexicano debe de hacer toda una serie de acciones efectivas, presupuestadas, con perspectiva de género y en apego a los derechos humanos de las mujeres para reducir y erradicar esta terrible situación que tenemos ya décadas padeciendo en este país. Lo cierto también es que la sociedad debe de tomar parte, debe de hacerse copartícipe, corresponsable para eliminar la violencia contra las mujeres y desde luego para eliminar la cara más visible, más abrupta de estas violencias que es el feminicidio. Gracias Estela por lo que estás comentando y bien mencionábamos y junto con nuestra invitada aquí en Sororidad es Marta Mendoza Parisi hablando de feminicidio. Marta, pues la cultura que debemos de tener, este cambio de chip también en igualdad, en equidad, en toda esta propuesta que se hace y que nosotras las mujeres hemos estado ahora en esta lucha constante y en esta igualdad de la mano, del brazo y todo para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Pero ¿desde dónde vendría? ¿Desde dónde tiene que empezar? Claro, y mira, qué bueno que tocas este tema de cambio cultural, porque esa es la razón fundamental. Muchas veces me preguntaban, siendo directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ¿cómo se va a acabar con la violencia? La violencia no se va a acabar por decreto, no se va a acabar porque la ley lo diga. La violencia se va a acabar cuando exista un cambio cultural. Claro, en este cambio cultural la educación juega un papel fundamental. Sí desde el hogar, sí desde la casa, desde la familia, pero también en las instituciones públicas o instituciones educativas se va generando una educación, una coeducación, una educación en igualdad donde se valore por igual a las niñas y a los niños. Eso podrá contribuir. Estela lo decía muy bien.
también tiene que haber una participación de la sociedad. Y yo creo que aquí sindicatos, gobierno, empresas del sector privado tienen que unirse para trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres, pero la violencia feminicida. Entonces sí debe haber una participación en ese sentido. Educación, instituciones educativas, sector privado, tienen que trabajar para identificar y prevenir esa violencia. Si no se trabaja de la mano con el sector privado y con todos los sectores, la sociedad civil, difícilmente las cosas van a cambiar. O sea, no es solamente responsabilidad del Estado, claro. Es una responsabilidad compartida de todas y todos los actores públicos y privados. Y también, Marta, pues dejar de revictimizar, ¿no? También, que eso es muy importante. Bueno, sí. Claro, esa es otra cuestión, porque si muchas mujeres no van a hacer la denuncia, dicen que una mujer denuncia por lo menos 5 veces antes de ser asesinada. Entonces, ¿qué pasa con esas denuncias? Bueno, se revictimiza porque no se le da atención, porque se le achaca o se le considera que la mujer es responsable de la violencia que vive, y bueno, eso es una revictimización que no coadyuva en nada en la prevención, en la atención y en la erradicación de esa violencia. Y también lo que mencionábamos es qué tipo de violencias hay, porque muchas veces decimos violencia es sí que te quieran revisar celular, sí que te pidan contraseñas de tus redes sociales, sí que no te den, por ejemplo, participación dentro de tu casa. Todo ese tipo de violencias que sí son violencias, pero que muchas veces las mujeres no todavía tenemos esa parte de no me está violentando, no, sí es violencia. Y claro, eso se empieza a desencadenar y a hacerse más grande como una bola de nieve hasta llegar lamentablemente al feminicidio. Por ahí empieza. Claro, por ahí empieza. Además, la violencia feminicida no se da sola, la violencia feminicida se da en conjunto con otras situaciones de violencia, o sea, la violencia psicológica, la violencia económica, claro, en fin, y la violencia física. Por eso es fundamental también en esta parte de la prevención de los feminicidios que las autoridades competentes, dígase Fiscalía, que es quien da acompañamiento a las víctimas, haga estos estudios de contexto, estos estudios para saber cuáles son los entornos que viven las mujeres y que son propicios para un feminicidio, porque eso también abonaría en la implementación de política pública que previniera esos entornos. Desde ciertas autoridades, vamos a decirlo, DIF estatal, que trabajan con familia, podrían prevenir la violencia, porque los feminicidios no están allá afuera, o sea, sí se pueden dar en el ámbito público, pero los feminicidios generalmente son de la pareja que tengo, a manos de la pareja. De tu propio núcleo familiar. Claro, entonces el espacio donde tendríamos que estar resguardadas, sentirnos protegidas, digamos, protegidas las mujeres, es el espacio donde las están matando. Entonces, ¿quién tiene que intervenir? Pues las autoridades que están involucradas con ese núcleo que es la familia, tendrían que hacer acciones de prevención, de información, tanto a las mujeres como a los hombres. Hablando de prevención, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde casa? Pues estar muy alertas, saber encontrar estos signos, estos foquitos rojos que de repente llegamos a notar, porque sí se llegan a notar, pero también ¿qué otras campañas ha habido a nivel estatal, a nivel mundial para erradicar la violencia contra las mujeres? Sí, claro, nada más que a veces son importantes las campañas, pero casi siempre las campañas se centran en las mujeres, y yo creo que las campañas se tienen que centrar en los hombres, porque claro, digo, la violencia es un problema de los hombres que nos está afectando gravemente a las mujeres, entonces tienen que centrarse en un tema que son estas masculinidades hegemónicas, cómo se viven, qué se piensa que se tiene derecho sobre la mujer. Entonces yo creo que sí, contribuir con campañas dirigidas a los actores principales de la violencia feminicida, que son los hombres. Y que prácticamente es una lucha que se tiene que hacer, y siempre lo hemos mencionado aquí en Sororidades, sí, el trabajo es entre mujeres, pero también entre hombres, para que se haga esta sociedad, está en armonía y que se siga creciendo. Hay muchos países en los que pues están trabajando, están haciendo ya esta campaña de prevención, en que hay países en los que no hay homicidios. Yo creo que en México, en nuestro país, en nuestro estado, en muchos estados de la República, también se puede lograr hacer eso.
Claro, desde luego que sí. Mira, yo veo la campaña que ahorita puso en marcha el gobierno del estado, o sea, no es tu ropa, no, en cuanto a violación, no es tu ropa, no es la hora. Sí, bueno, pero hay que ser todavía mucho más contundentes. Por eso, como decía Estela, y yo lo comparto, hay que involucrar a la sociedad civil y privada. Sindicatos y empresas tienen que involucrarse. Marta, nos quedan muchas preguntas todavía, Sí. pero estamos seguros y seguras que estarás de nueva cuenta con nosotros Con aquí todo en gusto. Sororidades. Muchas Muchísimas gracias por Carla. venir Gracias. y platicar y hablar un poco más del feminicidio y hacer, claro, esta conciencia de que podemos ser una mejor sociedad. Claro. Gracias a Leisha Collins en la lengua de señas, a todo el equipo, todo el staff de Radio y Televisión de Veracruz por hacer Sororidad Es. Nos vemos en la próxima. Que se la pasen muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.